y entonces no sé muy bien por dónde empezar, pero bueno. Soy Íñigo Bujel Aguirre, soy bilbaíno, fotógrafo, periodista. Voy a hacer una breve introducción para no aburriros demasiado. Yo me licencié en periodismo por la Universidad del País Vasco y después estudié un máster en imagen y comunicación y fotografía en Goldsmiths College en la Universidad de Londres, donde después di clases, estuve trabajando 10 años y soy un fotógrafo especializado en arquitectura contemporánea y desarrollo un trabajo de documentalismo contemporáneo al mismo tiempo. Durante mucho tiempo vivía la ilusión de que bueno, hacía un trabajo profesional y después hacía mi obra personal y bueno, llegué a un momento en que conseguí conciliar los dos mundos y las dos vertientes y al final pues el trabajo que presentamos aquí en Bilbao, el proyecto Bilbao, yo creo que sintetiza un poco esa aspiración personal y profesional de que dos tendencias fotográficas converjan en un punto y de alguna manera podamos o puedan replantear la mirada de la fotografía sobre la arquitectura. Sin más, voy a hacer una presentación acerca de lo que es el proyecto Bilbao, que han sido las ideas que queríamos trasladar en la muestra, el desarrollo que se hizo a partir del territorio de Bilbao, qué zonas iba a explorar, cómo se iba a explorar y sobre todo qué lenguaje visual quería desarrollar cuando se plantea esto, ¿no? El gran fotógrafo estadounidense Julius Shulman, fotógrafo de arquitectura que ha hecho las fotos más famosas en la historia, seguramente todos conoceréis su obra, aunque no de nombre, en una película que le hicieron con motivo de su 90 cumpleaños, decía que por cada persona que visita un edificio, 10.000 personas lo ven en foto. Esto establece una relación muy particular entre la fotografía y la arquitectura. Es una interdisciplinaridad que muchas veces se ignora, ¿no? Hasta qué punto nosotros, nuestra percepción de la realidad y nuestra percepción del mundo que nos rodea es a través de las imágenes. Como profesional soy muy consciente de ello, entonces cada vez que se representa la arquitectura siempre se ha hecho hasta ahora o se venía haciendo hasta ahora desde una perspectiva idealizadora, casi rindiendo pleitesía de alguna manera. Nosotros, nuestro trabajo como fotógrafos de arquitectura, glamorizar las imágenes, la arquitectura para que después plasmada en imágenes se pudiera ver en revistas que la gente compra muchas veces con el solo objeto de tenerlas en la mesita de café, ¿no? Hay gente va, compra libros para tenerlos ahí, ¿no? Y entonces la experiencia que la gente tiene de la arquitectura siempre es, la gran mayoría de las veces es a través de la fotografía. Yo me sé de memoria la ópera de Sydney, no he estado nunca en Australia, y lo mismo pasa con Nueva York, que no he conocido, pero tengo todo un imaginario visual que he construido a partir de imágenes, ¿no? Esto es lo que nos sucede a nosotros. Cuando me plantearon participar en el proyecto Bilbao, se planteaba precisamente volver a hacer una relectura de todo aquello que se había construido en Bilbao, volver a mirar a la arquitectura en Bilbao y volver a mirarla desde una perspectiva de cómo la gente ha hecho una apropiación de esto construido y lo ha hecho propio. Es decir, muchas veces la arquitectura se ha olvidado precisamente de la funcionalidad, centrándose más precisamente en ese aspecto estético, en esa voluntad de ser fotogénica y no siempre atendiendo a las necesidades que podía plantear el uso cotidiano de sus edificios, de estas infraestructuras, ¿no? El proyecto Bilbao planteaba precisamente lo contrario, es decir, hacer fotografías que de alguna manera introdujeran una normalidad a la hora de mirar arquitectura y sobre todo que nos posibilitara la posibilidad, valga la redundancia, de detenernos en mirar esta arquitectura de una manera diferente, porque pasamos cotidianamente, cada día pasamos delante de estos edificios, pero no prestamos atención a lo que sucede alrededor, ¿no? Mis fotografías son fotografías de lo cotidiano, de lo banal. En realidad no sucede nada en mis fotografías, es decir, lo único que sucede es que la gente se sienta en un banco, que la gente se sienta a leer el periódico, que juega a la pelota o que un abuelo sale al parque con su nieto. Entonces, esa era un poco la idea de hacer esta fotografía, una fotografía tranquila y que no planteara de nuevo una visión esteticista de la arquitectura ni de la ciudad. Voy a pasar primero un pequeño vídeo, que es un vídeo que hicimos mientras estamos... Pues sí. Quería mostraros un vídeo que un poco explica cuál es la idea que había detrás del proyecto Bilbao, que era la exploración de todo un territorio, que era los dos márgenes de la ría, el casco antiguo, el ensanche, pero también toda una zona de Bilbao periférico que
que es donde se han ido poniendo de alguna manera los pequeños o grandes proyectos arquitectónicos que han venido conformando toda la transformación de la ciudad de Bilbao. La arquitectura como un elemento dinamizador y transformador, no solo del aspecto formal, sino también de la sociedad y del tejido socioeconómico, ¿no? Bueno, en el vídeo queda bastante claro cuál ha sido la idea, ¿no? Yo soy de Guecho, soy de Algorta, nací en Bilbao, pero la idea de retornar a la ciudad y volver a explorar aquella ciudad que hacía tantos años que no veía y de alguna manera redescubierto, ¿no? Yo como fotógrafo de arquitectura había fotografiado prácticamente todos los edificios que hay. Yo hablo muy rápido y vocalizo poco, entonces si alguien no entiende me para y me pregunta, ¿vale? Perfecto, gracias. Y entonces era volver a redescubrir la ciudad. Yo había fotografiado prácticamente todos los edificios para revistas con las que trabajo. El punto de inflexión, creo que mi carrera profesional es con el Guggenheim, que lo fotografío y entonces paso de ser un fotoperiodista a ser un fotógrafo de arquitectura. De repente como que ya se clarifica. De alguna manera el destino va unido, ¿no? Y me convierto en un fotógrafo de arquitectura y había venido muchas veces, pero no había tenido la oportunidad de fotografiar la ciudad en su conjunto, como un todo, ¿no? El proyecto Bilbao plantea esto y entonces lo que voy a hacer es enseñaros todo el catálogo digital de las obras que de alguna manera están presentes en la exposición. La comisaria de la exposición determinó de alguna manera una colección o un listado de los edificios que habían sido o que eran más importantes a la hora de configurar toda una exploración del territorio. O sea, no se trataba de volver a contar Bilbao de la misma manera, sino que se trataba de contar Bilbao a partir de unas localizaciones y unos edificios que hechos por arquitectos más o menos famosos, de alguna manera habían supuesto
como un catalizador y un elemento dinamizador de las zonas donde se habían construido. Y entonces se pretendía mostrar esa intervención arquitectónica en la ciudad y contarlo en qué manera las personas habían ido poco a poco apropiándose, a pesar de la controversia que en muchos casos ha generado cada edificio, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Guggenheim se planteó en Bilbao, media ciudad estaba en contra, si no la media, 3/4 partes de la ciudad estaba en contra, les parecía un horror a la gente, ¿no? Y después es algo que la gente lo tiene como propio y es parte del imaginario y ya de la ciudad y de la cultura de este lugar, ¿no? Y entonces la idea era explorar esto. Había que plantear la fotografía, pretendía de alguna manera explorar esa relación que establece la gente con la arquitectura y qué usos realizan. De alguna manera desmitificando la arquitectura y haciendo que no se convierta en mausoleos y en monumentos, sino que sean cosas útiles que se puedan aprovechar y disfrutar, ¿no? Aquí se trataba si tenéis alguna pregunta, por favor, aquí se trataba de contar 3, 4 elementos que eran importantes. La relación que existe de Bilbao con el paisaje que lo rodea, Isozaki, Calatrava, el gran conflicto que hubo con Calatrava y ese puente, ¿no? que es el puente que todo el mundo de alguna manera pues tiene algún comentario crítico que hacer sobre esa infraestructura, ¿no? Que de alguna manera es estética, es bonita, pero que todo el mundo o se ha patinado o conoce a alguien que haya tenido un percance allí, ¿no? Y sobre todo después la pasarela, aquella famosa donde hubo el conflicto de la autoría, de cómo se había intervenido y el papel que jugó el ayuntamiento en todo ello, ¿no? Entonces, bueno. Mis fotografías, como habéis visto, yo siempre trabajo con trípode y entonces lo que hago yo busco una composición que me parece interesante. El edificio en este caso no es el epicentro, aunque está muy presente. Yo coloco la cámara y después espero a que suceda algo interesante. A veces, como digo, lo que me resulta interesante no es necesariamente que haya una tensión o que suceda algo importante, simplemente dos personas que se miran, en que se cruza una situación absolutamente cotidiana, banal. A mí fotográficamente me interesa contar el día a día de las cosas, ¿no? Esto es la estación de Amézola. Y en este momento era una fotografía difícil de resolver porque primero en ningún momento tratábamos de volver a contar lo mismo de los edificios, con lo cual había que buscar puntos de vista distintos, había que buscar a mí me interesaba mucho más poner en relación el nuevo edificio con todo el tejido industrial y la arquitectura vernacular de la ciudad, es decir, la vivienda social de un barrio como Amézola Recalde y esa antigua fábrica con el nuevo edificio. Y me interesaba mucho más eso que volver a contar una imagen que fuera de alguna manera emblemática de la estación, ¿no? Y entonces casualidades de la observación, de ser fotógrafo, de la paciencia, puse la cámara y en un momento determinado estos dos señores se cruzan, ¿no? Es como el momento mágico que hablaba antes. A mí lo que me parece que es interesante de todo esto es la manera en que los personajes se distribuyen y cómo por alguna razón, bueno, porque había sombra, se alinean, circulan, discurren por los espacios públicos. Esto es el Bec. Y aquí pasé una mañana entera, dos casi, toda una tarde. Por cierto, alguien vino en la exposición y me echó la bronca porque todas las fotos tienen el cielo azul y dijo que eso no era muy bilbaíno. Entonces le dije que yo lo único que hacía era retratar la realidad, que yo no manipulaba nada. Entonces yo venía cada día donde mayo, junio, julio, 3 meses. Este es el resultado de 3 meses de trabajo. Y entonces venía cada día y hacía sol, no podía evitarlo. Entonces, claro, no tenía opción más que... No se trataba de hacer una representación idealizada de Bilbao, ni siquiera romántica. Era simplemente una representación de la realidad. Yo venía y me limitaba de alguna manera a desgranar la ciudad, a diseccionarla visualmente en el periodo de tiempo que tenía, que no era mucho. Esto es el Bec. Una de las cosas que más me sorprendió en mis viajes por todo Bilbao
era que la gente se hace grande, la gente se hace mayor, cada vez hay gente mayor, más gente mayor, y la gente mayor sale a la calle. Entonces, de alguna manera, son los dueños de las plazas, los dueños de los parques, de las zonas nuevas urbanizadas, son los jubilados, gente que sale a pasear, que tiene su vida, entonces me fascinaba verles, ¿no? Y bueno, esta es una foto resultado de ello, ¿no? La composición, como digo, decía antes, es una composición que no pretende, de nuevo, no deja explícito. La idea era contar los edificios de una manera que no fuera reconocible muy fácilmente. Hay gente que se ha visto sorprendida por el punto de vista que yo planteaba de los edificios. Es decir, ¿dónde está esto? ¿Dónde es? ¿No? Y este era un poco el desafío, volver a contar a los bilbaínos Bilbao sin que reincidiera en todos los estereotipos que ya conocemos de sobra, ¿no? No queríamos hacer ninguna postal y en ese sentido creo que el trabajo sí es un éxito, no haber caído en esa tentación, ¿no? Mis fotos nunca están preparadas, siempre son espontáneas. Yo llego sigilosamente, me habéis visto antes en el vídeo cómo voy, pongo, y de alguna manera yo creo que años de ser fotoperiodista o cara dura, no tengo ni idea, voy allí, me planto, espero y en algún momento pues la gente como que connive y de alguna manera dice, bueno, lo que quieras y haces la foto. Esta foto para mí es emblemática, ¿no? De cómo alguien de forma espontánea, es decir, el parque es muy grande, ¿por qué te pones al lado de este edificio si ni siquiera te proporciona una sombra, ¿no? Y a mí me gusta observar este tipo de cosas cuando fotografío arquitectura. Como digo, es un tipo de trabajo que vengo explorando. Quizás no sea la imagen idónea para el arquitecto, quizás el arquitecto no se sienta representado, pero cuando trabajas con un tipo de proyecto tan interesante como el que se ha planteado en el proyecto Bilbao, te da la libertad de no tener que cumplir con ningún interés particular y poder tener esa libertad creativa que quizás no tienes cuando alguien viene con un encargo concreto y dice, mira, Íñigo, necesito que hagas esto, esto, esto y esto, y bueno, al final es un trabajo, te pagan por él y lo haces y feliz. Aquí te permitía otro tipo de licencias estilistas bueno, que son siempre interesantes, ¿no? Aquí hay, creo que 2 fotografías, las paso así rápido para que efectivamente cerciorarme. Esto, a mí lo interesante de esta imagen, aparte de la luz, que no se aprecia muy bien aquí bueno, por las luces que tenemos, pero la foto se ve mucho mejor en la exposición, para mí representaba como un cambio drástico en lo que es la fisionomía de Bilbao, ¿no? Tienes Olabeaga, toda la arquitectura antigua, la antigua feria de muestras detrás, ingenieros, y aquí se asoma el nuevo San Mamés, ¿no? Es decir, como que es la ciudad mutante, que continuamente está en cambio, ¿no? Y de hecho algunos arquitectos, hay un edificio famoso en Londres que es el Lloyds Bank, que tiene unas grúas arriba y que simbolizan precisamente que un edificio no se termina en sí mismo, que puede ser modificado, que puede ser intervenido, ¿no? Esta es una filosofía que me interesa. Y yo creo que esta fotografía representa muy bien esto, ¿no? Además, estas 2 fotografías están hechas la misma tarde, en el mismo lugar, simplemente me giro, es decir, esto está mirando hacia el laboratorio médico quirúrgico, si yo me giro, estoy mirando hacia la ría, Botica Vieja. Esta fotografía, además, yo creo que habla también de una transformación no solo física desde el punto de vista de cómo los edificios se van construyendo, se va generando paisaje, se transforma el paisaje urbano, sino que también habla de incorporaciones desde el punto de vista de la diversidad cultural, ¿no? Es decir, aquí tenemos de repente algo insólito hace 10 años en Bilbao. Me acuerdo cuando yo vivía aquí, desde luego todos éramos de Bilbao, no había gente fuera. Entonces, pakistaníes jugando al cricket. Sorprendente, yo lo he vivido porque yo vivía muchos años en Inglaterra y yo iba a jugar a cricket y iba a ver cómo jugaban y me divertía y entiendo un poco de qué va, es muy difícil. Pero me sorprendía, cada día a las 7 de la tarde ellos van a jugar a cricket y se pasan allí durante 3 o 4 horas de lunes a jueves cuando hace buen tiempo y es una cosa que de repente pues bueno, que ahora se está incorporando y que parece que es una cosa que ha venido para quedarse, ¿no? Y en esta foto de aquí atrás había una anécdota, que a mí siempre me gusta contar anécdotas de las fotos, porque en realidad las fotos se explican por sí mismas, ¿no? Es muy aburrido ser fotógrafo y explicar tu trabajo, es mucho más interesante contar lo que ha sucedido cuando hacías la fotografía. En esta foto había un tipo de Bilbao, estaba allí, entonces yo por prudencia no lo he sacado, pero bueno, sobre todo porque esta foto funciona mucho mejor, pero estaba allí, va cada día a verles. Y entonces, cuando me vio que hacía fotos, contó una anécdota y me dijo, mira,
yo no entiendo nada, yo llevo aquí 7 meses viniendo, yo no sé de qué va este juego, es muy aburrido. Me decía, 7 meses seguidos y él iba a intentar entender. Y a mí lo que me sorprendía de todo es que no se había animado a preguntarles, ¿no? Y ¿cómo esto cómo va? O sea, ¿por qué? ¿Cómo funciona? ¿Quién gana? ¿No? Me sorprendió, me pareció interesante. Esto es en el canal de Deusto. Me parece una imagen, una situación absolutamente tierna de amor. Yo tengo una serie de fotos que es un trabajo en proyecto que se llama La alegría del amor. Y entonces son parejas en los años, con 70, 80 años que de alguna manera siguen haciendo cosas juntos, que tienen muestras de amor y cariño en público, que se agarran de la mano. Y es una cosa absolutamente espontánea porque no puedes planearla, te lo encuentras o no. Entonces seguramente es un trabajo que me lleve toda la vida, ¿no? Pero yo creo que esta foto sería perfecta para incorporarla a este proyecto también, ¿no? Edificio IDOM, emblemático, empresa que de alguna manera también es una gran, está presente en toda la transformación de la ciudad. Canal de Deusto, dentro de poco eso va a dejar de ser una península para ser una isla, porque está todo el plan de intervención en el territorio, y estaba allí buscando una fotografía que funcionaba de otra manera para un edificio difícil. O sea, no es fácil fotografiar, no es fácil no caer en la tentación de volver a hacer una postal de este edificio. Y de nuevo esta señora con este señor llegaron, aparcaron, sacó la revista, se sentaron y se pusieron a disfrutar de una tarde de verano, los dos. Y claro, como no están en silla de ruedas, no se podían sentar juntos, pero bueno, se sientan al lado, ¿no? Y de nuevo había una especie de complicidad con quien estaba siendo fotografiado, porque siendo perfectamente consciente en ningún momento se mosquearon ni se enfadaron conmigo ni me dijeron nada. Simplemente había una complicidad que a mí me gusta aprovechar, ¿no? Siempre desde el respeto, ¿no? Y hay una cierta distancia hacia el sujeto, ¿no? No me gusta ponerme encima de ellos y fotografiarles de una manera que se sientan invadidos. ¿Alguien sabe dónde es esto? Sí, 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 sí. Tú eres de Portugalete, muy bien. Luego te damos una medalla. De nuevo, a mí lo que me interesaba de esta es un centro cultural, bueno, es un centro cultural, es una biblioteca, es toda una intervención que es como escalonada, bastante grande en el sentido de la expansión del territorio. Y de nuevo, a mí me interesaba mucho más cómo la gente hacía uso, cómo la gente empezaba a caminar por ese espacio que de alguna manera parece irreal, sobre todo por la escala. Si os fijáis en mis fotos, después enseñaré otro tipo de fotos, a veces las personas aparecen pequeñitas. Siempre es un elemento recurrente en mi trabajo, pero no es un elemento central. Lo que trato es de buscar un equilibrio entre el edificio y las personas, no me acerco demasiado a ellas. Siempre es como busco una perfección en la relación entre lo construido y lo humano. Una perfección según mis criterios, que seguramente, bueno, la perfección es una estupidez, no existe. Pero bueno, a mí me interesaba precisamente eso, ¿no? Como la gente, yo había compuesto esta imagen, me interesaba contar esa ciudad que ya existía y eso que se construye nuevo, qué paisajes se generan, ¿no? A partir de la intervención de la arquitectura. Esto es un poco como la foto de la señora delante del Bilbao Arena, ¿no? En este caso, él no es consciente que yo hago la foto. Pero no dejaba de sorprenderme, ¿no? Es como si estuviera delante de un espectáculo, delante de un decorado o de un paisaje maravilloso en el que se sienta a pasar la tarde y a hacer un crucigrama, ¿no? Que podías haber buscado pues un lugar debajo de una sombra o mirando una cosa mucho más bucólica, ¿no? Aquí es todo un escenario urbano, posmoderno, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Con todo esto. Es una imagen que hace 10 años no existía en esta ciudad. Me acuerdo que esta plaza era radicalmente distinta. Pero él se fue allí, él se sentó y bueno, hacer fotografía, el tipo de fotografía que yo hago es mucho de paciencia, de pescador, de uno va y vuelve a los sitios, a los lugares, a los caladeros, a ver si de repente hay veces que yo voy a un sitio, hago una foto, no estoy contento con ella y vuelvo de nuevo y vuelvo de nuevo y vuelvo de nuevo hasta que al final consigo la imagen que yo busco, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, que refleja bien lo que yo planteaba anteriormente de mostrar puntos de vista de las cosas distintos. Este es el Paraninfo de la Universidad del País Vasco de Deusto. Está justo entre la Torre Iberdrola, es una zona jardinada que se ha creado nueva y es una zona donde la gente va a pasear su perro. Y bueno,
a primera vista es difícil reconocer si no has pasado por ahí, no tienes referentes, porque la Universidad de Deusto no se ve bien, entonces uno al principio se confunde, no tiene claro, perdón. No. De hecho, una de las cosas más sorprendentes, no hay nada mejor que irse para volver a apreciar lo que uno tiene. No hay nada mejor que eso. Y entonces volver a Bilbao y observar el paisaje y darte cuenta que siempre por donde mires acaba todo en un monte. Y me acuerdo de unas fotos al principio cuando fotografiábamos el Guggenheim, que vinimos muchos fotógrafos de todo el mundo. Al final todos acabamos haciendo la foto en la que se veía, creo que es la calle, no estoy seguro, pero bueno, se ve desde Plaza Moyúa, se ve el Guggenheim y después siempre se ven los montes. Y entonces había una foto en la que se veían vacas. O sea, era como el Guggenheim y vacas. Era esta confrontación de dos realidades, lo más contemporáneo en la arquitectura que se había hecho hasta el momento, lo más vanguardista, que era el Guggenheim, y lo más rural, que de alguna manera sigue teniendo, bueno, es parte de la idiosincrasia de este país, ¿no? Este es el estadio de la Cesarre en Baracaldo. De nuevo, a veces es difícil volver a fotografiar edificios que tienen una funcionalidad concreta, que están diseñados para acoger un público o para hacer una función concreta, como es este caso, que es un estadio de fútbol, y buscar un uso que no sea el que se supone, ¿no? el que es obvio. En este caso, al final decidí que esta foto valía por la expresión de la chica. Aquí no se aprecia mucho, pero en la foto se ve bien. Está arrastrando a su hijo, está arrastrando a la bicicleta, al triciclo, y la luz en ese momento es maravillosa. Es luz de mayo aquí, que es una luz preciosa. No sé, a veces no creo que nos damos cuenta, pero aquí es una luz maravillosa. Como fotógrafo es un paraíso fotografiar en esa época del año en Bilbao. Y esta es una fotografía, ¿sabéis dónde es? Es un poquito más es en Baracaldo, casi en la zona de Luchana. Enfrente, bueno, antiguos Altos Hornos, y esto para mí remite a un universo mucho más privado. La ría, yo me acuerdo de pequeño, en ocasiones coger gasolino que cruzaba la ría para ir a Portugalete. Me acuerdo de haberlo hecho varias veces en varios tramos, y me acuerdo de que según iba por la ría todavía esas pequeñas construcciones, que era una casetita donde había unas escaleras que subía y bajaba la marea, y desde allí cogías el gasolino, ¿no? Entonces, esto es una intervención arquitectónica que lo que hace es reformular esa construcción o ese elemento de la arquitectura vernacular de la ciudad tan representativo, yo creo, porque bueno, la ría sigue viva y todavía sigue funcionando, y entonces lo que han hecho es hacer esto, ¿no? Y entonces después se ve toda la parte de la margen derecha de la ría, que es la parte que yo transitaba para llegar a mi casa desde Bilbao, viene en autobús, luego más adelante en coche. Entonces para mí de alguna manera sí es una foto que tiene que ver con lo personal. Esta es una de tantas fotos que a mí es una de las fotos que más me gusta, porque de alguna manera incorpora una composición divertida, incorpora humor por la situación, es inusual del todo porque bueno, pone de nuevo en relación el edificio, que es un frontón, esto es en Miribilla, el edificio que es un frontón, y con el uso improvisado y espontáneo que la gente puede hacer no al edificio, sino lo que sucede. Sino, cuando hablábamos del edificio no simplemente se trataba de cómo se utiliza el edificio en concreto, sino qué sucede, qué dinámicas se producen alrededor de ese edificio. Se genera un paisaje y a partir de ese se genera una apropiación del territorio, y cómo la gente de alguna manera espontánea utiliza esto. Yo estaba buscando un punto de vista, me habéis visto en el vídeo, hay un momento en que yo estoy delante de esta mujer, estaba buscando un punto de vista un poco más alto para tener una visión más global de lo que era el frontón y Miribilla como barrio de nueva creación. No conseguí la foto que buscaba, pero conseguí que esta, que es mucho mejor, porque cuando yo me subí al montículo, cuando yo vi el montículo y decidí que me subía, yo no vi a la mujer, yo no sabía que estaba ahí. Entonces fue una de estas que estás escalando con tu trípode y tal, y de repente te encuentras con
con esto, ¿no? Entonces, sigilosamente, como si fuera un trampero, me acerco, me pongo el trípode y ella me miró. Y se dio perfectamente cuenta de que yo iba a hacer una fotografía y no le importó nada. Entonces se puso ahí, estaba posando, en el mejor sentido de la palabra, pero con una complicidad que a mí me encantó, ¿no? Y la foto para mí de alguna manera sintetiza lo que yo quiero hacer como fotógrafo de arquitectura, ¿no? Es como perfecto. Cuento el edificio, perfecta composición en ese sentido, porque yo trabajo con una cámara que es como si fuera una cámara de placas antigua. Antes yo me trapaba la cabeza con un trapo y a una cámara de placas, y ahora que trabajo en digital no voy así, porque la tecnología te permite no hacerlo, pero la mecánica y la concepción del trabajo es igual. Composiciones como un fotógrafo antiguo, ¿no? Que va allí con su trípode y después dispara. En este caso, resolver este edificio que todos conocéis, eso es aquí hecha, es muy difícil desde el punto de vista visual. Es un edificio tan impactante, con tanta presencia, con una estética y una morfología tan particular, que es muy difícil no hacer una postal de este edificio. Y fue quizás el edificio que más me costó fotografiar. ¿Me oís bien? Sí. Fue más que... Pero entonces, de repente, dándole vueltas, me di cuenta que lo interesante de este proyecto, de este edificio, perdón, era la posibilidad de poner en valor las dos realidades. Es decir, es contar en una misma imagen dos momentos en el tiempo, ¿no? Y luego también la transición de una arquitectura de mediados del siglo XX y muy particular, muy de aquí, de esta ciudad, muy de Bilbao. Y esta arquitectura polifacética, gestual, contemporánea, que aquí tienes una fachada austera, bueno, en ningún caso hace concesiones gratuitas, y sin embargo la otra busca impactar visualmente, tiene una ambición mediática, es un gran edificio y al mismo tiempo es un edificio que lo que busca es lo que decía antes, ser fotogénico. Entonces, ¿cómo haces para fotografiar un edificio con pretensión fotogénica y que no quede en postal, ¿no? Bueno, creo que en este caso conseguí lo que me proponía. Este es uno de estos momentos mágicos también, ¿no? Y estaba buscando una composición. Esto es el Conservatorio de Música de Deusto y San Ignacio. Y me pareció un lugar maravilloso porque no lo conocía. Estaba buscando pues una imagen. De nuevo había una luz maravillosa en junio, creo que fue esta foto. Y estaban jugando estos niños. Busqué un montículo, pero lo maravilloso de este lugar es que la gente va a escuchar música. Han puesto altavoces, entonces estás ahí sentado y está sonando música clásica, conciertos de Beethoven, de Mozart, de Wagner. Entonces es como una experiencia mágica, ¿no? Estás ahí sentado y ves a los niños jugar mientras escuchas obras maestras de la música. En ningún caso, como decía, mis fotos están preparadas ni cortadas. Es decir, yo decido que fotografío y se queda como está. ¿Se puede bajar un poquito la luz? Un pelo. Bueno, no, está bien. Estamos en directo. Vale, perfecto, ya está. Bueno, esto es un poco de lo mismo. Se trataba de reflejar, estábamos tratando de... Si os fijáis, en ninguna de las fotografías aparece el Guggenheim. La tesis del proyecto precisamente habla de eso, es decir, de qué manera la ciudad no solo ha tenido un edificio que ha sido emblemático, se habla del efecto Guggenheim, después se pasó a hablar del efecto Bilbao. Es un tema de lo más manido en los círculos académicos. De hecho, es un tema muy recurrente en tesis doctorales, en estudios de arquitectura y de urbanismo, y se ha tenido como modelo en muchísimas ciudades, y de hecho se ha tratado de emular muchísimas veces, pensando que la arquitectura por sí misma solo puede ser como el elemento catalizador de una transformación socioeconómica de las ciudades. En Bilbao funcionó y funcionó muy bien, fue una apuesta muy valiente que no exenta de riesgos y que efectivamente ha funcionado porque supuso la puesta en valor de la ciudad y volver a darle una proyección internacional, pero no ha sido lo único que ha sucedido. Y de hecho hoy, si nos fijamos, el edificio que de alguna manera ha usurpado ese valor de icono
de la ciudad, esa es la Torre de Iberdrola, que es la que se ve de todos los lugares. Yo me he pasado 3 meses fotografiando la ciudad y no había foto en la que no salía la Torre de Iberdrola, hasta el punto de que tuvimos que descartar en la edición final de las fotos un montón de imágenes porque siempre salía. Entonces parece que estábamos contratados por Iberdrola y nos iban a pegar un tirón de orejas, que en cualquier caso no era el caso. Entonces, bueno, esta es una de estas situaciones también interesantes porque también hablan mucho de la arquitectura pasa a ser un decorado, no es lo importante, está ahí y yo en mis fotos siempre aparece como tema recurrente, pero es importante ver también la gente cómo cambia los hábitos y cuáles son sus aspiraciones y el cambio de valores, ¿no? Seguramente hace un tiempo estas personas se irían, no sé, irían en su tiempo delante de una iglesia a hacer una foto, después buscarían el Guggenheim también para hacerse la foto de bodas, en su momento supongo que sería San Mamés, no tengo ni idea. No me casé, entonces no tengo ese tipo de experiencias, pero ahora buscan la Ribera, los edificios emblemáticos, es decir, de alguna manera no solo Nino Cerruti o Ferrari o marcas de prestigio vienen a utilizar la arquitectura que se ha construido en Bilbao para dar prestigio a sus empresas, ¿no? Sino que las personas también de alguna manera buscan estos edificios emblemáticos, los hacen, se apropian de ellos y quieren tenerlos dentro del recuerdo de sus momentos más íntimos, ¿no? Y esta es una situación, bueno, ¿quién no ha sufrido? Yo he sufrido poco porque generalmente venía y no esperaba casi a nadie, pero ¿quién no ha sufrido este aeropuerto cuando uno llegaba y tenía que esperar a la intemperie, lloviendo, viento y bueno, ahora lo han cerrado. Y entonces, pues de nuevo, lo más fácil con Calatrava es caer en la tentación de hacer una postal. Es tan fácil, aparte, es como... Es muy esteticista, es muy espectacular, es así. Y entonces, para mí fue un momento mágico, ¿no? Estas dos chicas perfectamente vestidas con su uniforme esperando, nadie aparece, están esperando allí, ¿no? Es una ironía visual, en cierto modo. Esto es la Alhóndiga, como todos sabéis. Fue difícil hacer esta foto porque primero no estaba prevista y no me dejaban hacerla, pero de nuevo yo buscaba darle la vuelta a las cosas y no quería volver a contar la fachada de Bastida o volver a contar la clásica foto de la Alhóndiga, ni el atrio, ni la piscina. Buscaba una cosa que fuera mucho menos obvia en el sentido de que a no ser que conozcas el edificio no sabes dónde está, ¿no? Y entonces conseguí persuadir a la Alhóndiga de que hablaran con la gente de la piscina y me dejaran entrar. Evidentemente había un tema de derechos de autor y de propiedad de la persona, propiedad de la imagen, perdón, y entonces esto era complicado. Pero bueno, en cualquier caso, se ve que la ley dice que si hay más de 3 personas en la imagen ya no hay derecho a reclamar derechos de imagen, con lo cual aquí tuve suerte y de todas formas se avisó a todo el mundo de que iba a haber, se puso carteles que iba a haber un fotógrafo, que íbamos a hacer unas fotografías y que estuvieran al menos avisados y persuadidos de que podían aparecer en imágenes. Y la gente pareció no importarle, estar en traje de baño es la cosa más normal del mundo y la gente quería disfrutar de una tarde de sol. Y aún así hubo gente que se molestó y salió y quiso que parara, en concreto un señor. Y en ese momento apareció una chica que es de seguridad, vino corriendo hacia mí y me echó. Y cuando me estaba echando me di cuenta que era una chica que iba conmigo al colegio, que era pequeña, me pegaba de pequeño, porque hacía ayuda, era campeona de ayuda de España, algo así, una cosa. Y fue una sorpresa muy grata, ¿no? Encontrarte con alguien de repente, ¿no? Era como descubrir, te encontrabas con gente 20 años después, gente que conocías. Todas las fotos tienen de alguna manera una pequeña anécdota. Ayer estaba viendo la expo y esta niña con su madre y su hermano, ¿veis aquí? Aparecieron en la expo. Se ve que alguien les vio, alguien que les conoció, la voz ha corrido, Bilbao es muy pequeño, se han pasado la voz y estaban allí queriendo verse, ¿no? Entonces les hice un retrato a ellos delante de la foto. Aparte de la anécdota, a mí me gusta esta fotografía. Hay algo inquietante en esta imagen, la manera en que ella mira afuera, ¿no? A mí siempre digo que la fotografía no es interesante por todo lo que cuenta, sino por lo que sugiere.
y por todo lo que deja fuera del encuadre, ¿no? Que es un universo que nosotros como lectores tenemos que intentar llenar, ¿no? Tenemos que tener una participación activa a la hora de leer imagen y de interpretar las fotografías. Esta es una de las imágenes que más ha gustado, desde luego, cuando presenté el trabajo a la comisaria, a la directora artística y a la dirección de la Alhóndiga, fueron las imágenes que más gustaron porque simbolizaba muy bien. A mí me fascina esta pared, es como hacer cortones, es como los barcos que se veían antes en la ría a medio hacer, ¿no? Esas planchas de acero enormes, salían chispas. Y me acuerdo que cuando yo conocía el proyecto, y la idea del proyecto en cierta manera es dar la vuelta al barco y ponerlo boca abajo y tal, entonces bueno, es como todo, se dio una situación mágica de luz, de verano, un atardecer maravilloso, entonces de alguna manera podemos ver esa transición que hay entre esa estructura contemporánea que remite a un pasado más industrial, una ribera de un río que, como decían el otro día, que es lo que articula la ciudad de Bilbao, y luego ese paisaje que se difumina en el fondo, ¿no? Que es el paisaje rural. Me interesaba esto, captarlo, ¿no? Y en ese sentido, aparte, yo creo que bueno, la luz es algo esencial en la fotografía de arquitectura y es una cosa que siempre buscas, ¿no? Es decir, te levantas la mañana, lo primero que haces es te asomas por la ventana y si ese día ha sido nubes, pues te ha fastidiado el día porque tienes que cambiar todos tus planes y tienes que volver y volver y volver, ¿no? Esta es la plaza donde está justo enfrente, bueno, aquí a la vuelta de la Alhóndiga. Además, hay veces que es difícil porque cuando a mí me preguntan, bueno, ¿el edificio es bueno o es malo? Yo no soy arquitecto, no sé de arquitectura. Yo fotografía mucho, yo sé fotografiarla, pero no sé criticarla, no tengo el conocimiento como para, por mucho que haya leído y evidentemente he visto mucha arquitectura, no tengo la osadía de poder criticar un edificio, pero siempre digo que los edificios son buenos o malos en función de si me han salido buenas o malas fotos. Hay veces que me resulta muy fácil fotografiar un edificio porque es muy fotogénico y aparte yo creo que funciona muy bien, otras veces que es muy duro. Este es uno de los edificios duros porque tiene una fachada enorme, difícil, complicada. Pero aún así había una relación interesante entre la manera en que la gente se sienta, ¿no? Había un grupo de gente ahí jugando, que es lo habitual es que vayan a jugar los niños. Y luego me interesa, como digo, pequeñas cosas intrascendentes, como la gente se apropia del espacio donde se sienta, qué es lo que hace esta chica allí leyendo de repente, con su libro, en las escaleras. Esto es una foto, esto es un lugar curioso, esto es la mina del Morro, yo no sabía que existía. No tenía ni idea. Sí. Existe, es Bilbao, existe. Existe y además es un lugar curioso porque es un programa de los dos proyectos aquí, de alguna manera, en una imagen, el proyecto de las torres y esta zona jardinada son dos proyectos distintos. Y estaban los dos dentro de lo que era la exploración del territorio y la lista de proyectos que yo tenía que fotografiar. Entonces me di cuenta de que lo interesante era buscar una imagen que sintetizara los dos proyectos y al final teníamos que trabajar con un proyecto de 30 imágenes. Cuando estás ideando, te contratan para te plantean hacer un proyecto de este tipo, sueñas y te imaginas que vas a hacer el libro de tu vida y que la exposición va a ser 150 fotografías y que encima van a tener 2 metros por 2 metros y que luego te dicen el presupuesto con el que cuentas, entonces ya empiezas a caer un poco en la realidad, te vas a dar cuenta que nada de lo que te has imaginado va a ser así, pero que aún así es un proyecto excitante y fascinante y que lo vas a intentar hacer. Bueno, fuimos a visitarle en un primer momento cuando hicimos lo que es un viaje de localización por los diferentes lugares. Estuvimos con ellos en casa, nos abrieron las casas, fueron muy simpáticos, bueno. Este señor se disculpaba porque es soltero y tenía la casa hecha un desastre, entonces no quería que entráramos, pero nosotros teníamos curiosidad por ver cómo era aquello, ¿no? Y entonces después volví varias veces en una situación también difícil. La mina del Morro está justo enfrente de La Peña, al otro lado del río. Es un lugar, bueno, curioso, al lado de un hotel que hay ahora, un hotel horrible, por cierto. No tengo criterio, pero tengo gusto.
Y bueno, y al final se dio esta situación, pues bueno, de cotidianidad, ¿no? La chica que sale a pasear al perro. Aparte, esta foto yo creo que explica bien como vecinos que se han hecho una propia comunidad, ¿no? Son como islotes. Una de las vecinas es la que se encarga de mantener el jardín, que por supuesto, como son varios bloques así, no son todos iguales, ¿no? Bueno, pues hay algo de fraternidad y de complicidad en esta imagen, ¿no? En la manera en que el perro le mira a él, ella habla con él, ¿no? O sea, es una sensación de como de comunidad que se ha creado a partir de, bueno, de personas que han ido a vivir ahí, que nada tenían que ver, ¿no? Y esto es Ocharcoaga. Esto es unos sitios más bonitos, unos proyectos más bonitos que he visto en esto. No conocía. Yo, Ocharcoaga, para mí, también me ha permitido la posibilidad de descubrir la ciudad que no la conocía. No sé si os pasa a todos vosotros, pero bueno, hay sitios donde no has ido nunca. Y supongo que pasa a todo el mundo en cualquier ciudad, ¿no? Si eres de Barcelona no vas a la mina, yo voy porque les hago fotos a los edificios, pero si no, no vas a la mina, a no ser que seas la mina. Y sobre todo bueno, no sé, Ocharcoaga era un lugar donde yo nunca había ido, o si había ido no recordaba haber ido. Y me sorprendió la fuerza que tiene el lugar. Descubrimos el vídeo que está fuera de la exposición sobre Ocharcoaga, que es un vídeo maravilloso, que se lo recomiendo a todo el mundo que lo vea. Se puede ver también en internet, en Vimeo, se llama Ocharcoaga, así, y es absolutamente fascinante. Y entonces esto es un talud que se construye para sujetar toda la ladera del monte, y entonces se genera un paseo, y como digo, es un paseo donde la gente va a pasear cada día, o sea que esto se llena de gente, es como si es un hervidero de personas. Y esta foto es una de las fotos que más me gusta del proyecto, sintetiza muy bien eso que algunos me recriminaban de que no sacaba el Bilbao de verdad. Esto sí representa el Bilbao de verdad. Esto es junio, llueve, es húmedo. A cualquier persona seguramente le parece un horror, y a nosotros nos emociona, ¿no? Nos gusta, a mí me gusta. Yo vivía 10 años en Londres y me decían, ¿por qué vives aquí con lo que llueve? Digo, bueno, yo vengo de un lugar donde llueve lo mismo, o sea que no me cambia la vida. Y en ese sentido sí representa bien esa transformación. Incluso ha habido gente que me ha preguntado si esto era un render, si era una imagen generada por ordenador. Y le digo, no, es absolutamente real. Simplemente está hecho desde las escaleras de entrada al museo, y es una imagen que pretende captar bueno, esa transformación, y esta plaza, los edificios de Ferrater, las viviendas, esta zona nueva posmoderna, que no sé muy bien qué es, con las viviendas, y luego la torre, que se ha convertido casi en un elemento omnipresente dentro del paisaje de la ciudad, ¿no? Aquí me habéis visto también el vídeo. Esto es en Pormecheta, son unas viviendas que están donde estaban Altos Hornos de Vizcaya, las oficinas. Y este es un edificio que se hizo posteriormente, es un edificio de vivienda de protección oficial, ¿no? Y bueno, es una situación cotidiana. Que quedé, de hecho, en llevar una copia a la señora, me faltaba mi palabra, así que tendré que volver a llevar una copia, porque como se vea por ahí, no me va a poner un juicio. Era curioso, de repente me sorprendió mucho como de repente, ahí si veis están haciendo fotografías, es una pareja que se va a casar, entonces le están haciendo el previo antes de que se ponga el traje de boda. Y una situación como extraña, de repente esa señora que se asoma a la ventana, el señor que es del barrio que le saluda. No es un edificio particularmente interesante o bonito, ¿no? Pero insisto, la gente de repente busca como estos nuevos iconos para fotografiarse delante de ellos, ¿no? Esa arquitectura de firma. Entonces la gente pues ahora se va a Pormecheta a fotografiar porque han hecho todo este paseo y tal, ¿no? Pormecheta antes era un lugar horrible, decadente y sin ningún tipo de interés, ¿no? Esto es una fotografía de un lugar que todo el mundo conoce, pero que nadie ve. Nadie ve. Nadie ve, a no ser que tengas un despacho en el edificio desde donde se ha hecho las fotografías, porque la imagen que se tiene generalmente es desde el puente. Entonces, desde ese punto de vista, la mirada es inusual, ¿no? Aunque está la Arriaga y todo el paseo, el puente. Generalmente, la foto que se ve es el edificio y después el primer rascacielos donde está
la estación de Feve, ¿sí? Alguien me preguntaba a ver si había puesto a alguno de los señores con Photoshop y yo le decía que no, que es una de estas cosas absolutamente fortuitas que no sabes muy bien. Y de hecho, si veis, tienen pantalones distintos, o sea, son casi iguales, pero no lo son. Y esto es en Baracaldo. Yo pasaba por la carretera y me fascinaba el lugar, me parecían unas torres absolutamente surreales, ¿no? Me parecía casi como Blade Runner, una ciudad del futuro, arquitectura de firma. Y entonces un día pues decidí que iba para allí, incorporé el proyecto, lo incorporé, lo sugerí para que fuera parte del proyecto. Mi intención precisamente era expandir esa idea de ciudad no solo al casco urbano bilbano, sino a los dos márgenes de la ría, o sea, que no se quedara solo en el Bilbao, sino que se llegara a Portugalete, que se llegara a Baracaldo, que había también un par de cosas en Guecho, pero al final no funcionaron. Porque el proyecto no siempre que vas a fotografiar algo acabas con buenas fotos, con lo cual al final se trataba de mostrar lo que verdaderamente interesaba. Y esta es la foto que finalmente se utilizó para explicar el proyecto. Esto es Amézola, es un elevador que se ha construido allí. Y Amézola es una zona muy interesante porque se ha intervenido completamente en todo un barrio que se ha soterrado la estación. Es la estación de Amézola que hemos visto antes con la fábrica antigua, un elevador y a mí me gustaba precisamente como un edificio. De alguna manera había algo de osadía en la manera en que este edificio ha sido insertado. Es como que no hay nada más, ningún referente de arquitectura contemporánea alrededor. Simplemente es una estructura así verde que llama muchísimo la atención y que lo que hace es conectar pues dos estratos dentro de la ciudad. Niño jugando, alguien que se acerca, pareja que sale. Estas chicas vinieron a la exposición. Ella dio a luz como 20 días después de hacerles la foto. Y entonces yo cuando les hacía una foto les pedía permiso. En algunas ocasiones pedía permiso, en otras no. Ellas dijeron que sí, encantadas, que les parecía genial que les hiciera una foto. Y entonces el otro día me fotografiaron a mí con ellas, el bebé delante de la foto. Con lo cual de alguna manera se cierra el ciclo. Esto es la Diputación. Y ella estaba a 2 semanas, hacía un calor terrible y su hermana le estaba dando unos masajes en las piernas para que se sintiera un poquito mejor. Lo que voy a enseñar ahora, bueno, primero de todo, perdón. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo? ¿No? ¿No os animáis? No, el vídeo que ha hecho el Metro es... La exposición se compone de tres cosas fundamentalmente, en realidad son 4. Está la exposición fotográfica, cuya obra es entera mía, o sea, yo soy el encargado de hacer la fotografía de la ciudad. Después hay un vídeo sobre el Metro de Bilbao, que es de un artista visual de Rentería que se llama Íñigo Salaverría. Buenísimo, sí, y además tiene un audio fantástico, una música. No, está años luz el mío. El mío es un vídeo de aficionado. Ah, no, el mío no. Este es un vídeo documental sobre me sigue a mí por la ciudad, que no tiene mayor interés que contar cómo yo trabajo, y el otro es un vídeo de autor exquisito. No, nada que ver. Eh, nada más. ¿No tenéis alguna pregunta más? Bueno. ¿Eh? Vale. Quería mostraros, de alguna manera, para que vierais, cuando se hablaba... Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y cómo llegaste aquí? ¿Cómo has conseguido el trabajo? ¿Cómo has logrado
Bueno, pues la razón fundamental de que yo haya hecho este trabajo es que hace unos meses me llamaron desde Londres para hacer un trabajo. Ya que estamos hablando de fotografía y arquitectura, pues os sigo aburriendo un poco con el tema. Y entonces os muestro otro tipo de trabajos para que entendáis un poco lo que planteo a la hora de hacer un trabajo documentalista y replantear una visión de la arquitectura distinta. Me llamaron para fotografiar la obra de una arquitecta genial, emblemática, racionalista, del movimiento moderno, contemporáneo de Le Corbusier de Niemeyer, por supuesto, porque es eterno, y de Mies van der Rohe, es Lina Bobardi. Y Lina Bobardi tiene como 10 o 12 obras nada más, una persona que era bueno, con una capacidad creativa inmensa y que era una persona que tocó varias disciplinas, trabajaba la literatura, él se preocupaba por la escenografía, la arquitectura, y sobre todo lo que se preocupaba era de buscar la relación entre la arquitectura y la artesanía local, los lugares donde trabajaba. Entonces recupera Brasil, la artesanía brasileña. Me encargaron de fotografiar varios de sus edificios. Entonces, este es el trabajo que de alguna manera persuadió a la Londres y a Bilbao para que yo fuera la persona idónea para hacer el trabajo de Proyecto Bilbao, ¿no? Y este es un trabajo que es un centro cultural, es una antigua fábrica, es Pompeya. Y aquí, de alguna manera, sí explico bien y sintetizo la idea de combinar documentalismo y fotografía de arquitectura. De nuevo, es la idea de cómo la gente se apropia, ¿no? Es decir, ya la arquitectura ya evidentemente es el tema central, pero no lo importante. Al final lo que se trata es de explorar qué presencia qué presencia humana hay dentro de la arquitectura. Y por último, para terminar, os voy a mostrar parte del nuevo proyecto en el que trabajo. Es un trabajo que explora, es un trabajo en progreso, es un work in progress, como se dice, es un proyecto nuevo y además habla mucho también de algunas tiene que ver con muchas de las realidades que están viendo ahora mismo. En los años 50, 60, incluso anteriormente, en todos los países europeos se hicieron viviendas de protección oficial y programas de vivienda que lo que pretendían era acoger las oleadas migratorias y sobre todo proporcionar de utopías
urbanas y de modelos de vivienda y de barrio a gentes que no tenían hasta ese momento acceso a una vivienda de calidad. Ocharcoaga es un ejemplo claro de cómo, es un poco más temprano, pero bueno, cómo barriadas enteras de chabolas se convierten de repente en barrios, ¿no? Y se construye y se genera. Ocurre que muchos de esos proyectos que respondían a una idea determinista de la arquitectura, que pensaba que la arquitectura servía para cambiar la vida de las personas y servía para cambiarlas para mejor y dotarlas de una dignidad. En muchos casos fue cierta, pero en otros muchos fue un elemento que supuso que esos barrios se convirtieron en polos de marginación, de polarización de la sociedad, de marginalidad, donde había violencia, había drogadicción, había desempleo. No siempre funcionó. Entonces hubo un momento en que todos estos proyectos se marginaron y algunos de ellos, como en Inglaterra, por ejemplo, se han sido demolidos. Pero como modelo social y como modelo de hacer ciudad, se están volviendo a recuperar. Bueno, yo lo que estoy haciendo es un trabajo, que es un trabajo exploratorio por todo el continente europeo, en los diferentes modelos dentro de los países, porque tenemos desde el modelo occidental británico, que responde a arquitectura de calidad, con arquitectos en su momento de fama, que hacían estos proyectos, el modelo de este país, que es muchas veces, como ahora sucede, modelo que responde a especulación inmobiliaria, autoconstrucción, a cierta incapacidad para planificar y de alguna manera buscar el cortoplacismo. Evidentemente hay un componente crítico dentro del trabajo, hasta los modelos soviéticos que responden a una planificación exquisita, o el modelo alemán, por ejemplo, que era incluso diseñado por Walter Gropius, es el modelo que voy a enseñar, que es un proyecto del exdirector de la Bauhaus, que diseña al final de su carrera un lugar en el que sí es perfectamente coherente desde el punto de vista formal y arquitectónico y visual, pero la parada de metro está a 1,5 kilómetros de tu casa y encima hace menos 20 grados y está lleno de nieve, con lo cual aquello es invivible, ¿no? Esto es un trabajo, como digo, es un trabajo en proyecto, perdón. Es un trabajo en proyecto y es simplemente un esbozo, pero de alguna manera también os muestra un poco el trabajo, del tipo de trabajo que hago, el trabajo más personal, más de autor, y de nuevo indaga sobre la misma idea de cómo la gente hace el uso de la arquitectura, y esta no hace falta que sea de firma, puede ser una arquitectura absolutamente funcional, vernacular, o una arquitectura, una vivienda social, donde se genera paisaje, donde se genera una serie de dinámicas que me interesa explorar visualmente. Esto es, también está la idea de la comparativa, ¿no? En Europa como modelo. Nosotros siempre tenemos la socialdemocracia y el estado de bienestar que tanto nos empeñamos en defender tiene sus virtudes y sus contradicciones, ¿no? Yo creo que la idea de la seguridad social y el modelo de tener un modelo estado asistencial que pueda proporcionar vivienda a aquellos que no lo tienen y generar una serie de condiciones de vida mínimas, ¿no? Me parece importante. Entonces, dentro de Europa se ha generado toda esta dinámica de construir ciudad, de hacer ciudad a partir de estos nuevos barrios, ¿no? Yo voy a mostrar aquí fotografías de Berlín, de Bilbao y de Barcelona, que es hasta la fecha lo que tengo más o menos armado y que merece la pena ser enseñado. Esto es Berlín, es Alexanderplatz, que es el borde de lo que era la Europa del Este. Y esto es Belviche, es Barcelona. Esto es Barcelona hace 1 año y medio. Esto es la mina barcelonesa, que es como Belviche, perdón, como Ocharcoaga, viene a ser un poco el equivalente.
pasamos directamente a Berlín. Es una transición dura, ¿no? Pero me interesa explorar lo interesante o lo que pretendo hacer estos trabajos. Yo fotografío estos edificios como si fueran obras maestras de la arquitectura contemporánea, con el mismo ritual, con la misma técnica, las rectas perfectas, buscando la luz. De alguna manera trato de alguna manera a esto sí quiero glamorizar estos edificios, sí les quiero dar un aspecto, hacerlos visualmente atractivos, sí quiero hacer postales de alguna manera con estos edificios, ¿no? De alguna manera dignificarlos, ¿no? Dignificar este tipo de arquitectura, este tipo de paisaje que es tan presente en cualquier ciudad. Uno se mete en una autopista, mira alrededor y está lleno de lugares así, ¿no? Lo que pasa es que son los lugares que no visitamos, ¿no? Es el más allá. Luego, en términos de cómo la gente hace la apropiación del espacio, esta fotografía es interesante porque esto es en Berlín, seguramente, bueno, tiene toda la pinta de que sea un lugar donde viven turcos, que es la comunidad de extranjeros más numerosa dentro del país, emigrantes o la clase trabajadora alemana. Entonces, bueno, se han montado el chiringuito allí. Es curioso porque tengo varias fotos en otros lugares donde hacen lo mismo. La idiosincrasia es distinta, pero al final uno se lo monta para poner una tejabana, sacar la cerveza y echar la mañana, ¿no? Es un aparcamiento. Es Berlín también, es un sitio gris, inhóspito. Luego hay lugares como perdón, se me había olvidado, esto es Finlandia, es una ciudad de nueva construcción, Hervanta, es una ciudad dormitorio, donde, bueno, es un lugar absolutamente alucinante, alucinante. Me recomendaron que fuera porque tuve una exposición allí y entonces fui a visitarlo. Ya es como una ciudad dormitorio construida bueno, gente, supongo que será de clase trabajadora y sobre todo hay mucho desempleado y mucho, yo intuí que mucho alcohólico, mucha gente, no sé, era como una serie de personajes de difícil ubicación y gente mayor, como en todos los sitios, el mundo se envejece. Volvemos al Mediterráneo. Es lo que decía, ¿no? Antes estábamos en el supermercado, han sacado la tejabana. Son más pulcros los alemanes, son como más... Aquí el bar Calimocho se ha alimentado de la nada. Seguramente es ilegal o fue ilegal durante un tiempo y ahora, bueno, ya después de mucho tiempo hay pues parte del paisaje y nadie se atreve a derruirlo, ¿no? Es como los chiringuitos de playa, que siempre les da 70 años de vida más. O luego hay toda una serie de barrios que se esconden con vallas publicitarias porque es mejor no verlos. Esto es Barcelona hace unos meses. Y ahora están los nuevos barrios que se están construyendo en la zona este de Berlín, que son ciudades dormitorio. Ya no solo se construye la ciudad, sino se construye el entretenimiento también. El centro comercial como elemento catalizador de la sociedad. Es ahí donde suceden las cosas. Antes la gente iba a la playa, iba a la campa, jugaba tal. No, ahora la gente va al centro comercial, consume y pasa el día ahí metido entre tiendas y además tienen este aspecto. Esta foto, si os fijáis, a mano izquierda está la guardería y aquí el casino, no hace falta ir, ya está todo resuelto. La vida nos está simplificando la vida. Imagino que el contraste es tan obvio, ¿no? Entre las dos realidades, ¿no? Esas dos Europas, la del norte y la del sur, ¿no? La rica y la pobre. Qué ironía. Esto es Ochalcoaga.
Este es uno de los edificios que llaman los rascacielos en Ocharcoaga. No son tan altos, no sé si tienen 20 pisos, pero vamos, en su momento eran como eran los rascacielos, eran 3 o 4. Es fascinante. Os recomiendo que vayáis. Y esta es la entrada a Barcelona, a la Meridiana. Pues nada, muchas gracias. Ya está. No tiene solo una. No, el proyecto Bilbao se ha presentado aquí, se concibe aquí y se hace exclusivamente, es un encargo específico de la Alhóndiga. O sea, el proyecto Bilbao surge en marzo, llegan noticias de mis fotos, comisaria, directora artística, nos reunimos un día, creo que fue en abril, en mi casa, cenamos, empezamos a perfilar el proyecto, a hablar de cómo iba a ser y después vinimos a Bilbao, un día nos reunimos con la Alhóndiga, con la directora de la Alhóndiga, con Lourdes Fernández, y con Lourdes hablamos del proyecto, lo que querían hacer, le fuimos dando forma. Se decidió que iba a ser en octubre, con lo cual ya nos pusimos a trabajar exclusivamente en ello, porque claro, cuando tienes un proyecto de estas características, 30 fotos hay, parece que se cuelgan, pero han sido 5 meses de trabajo, conseguir esas 30 imágenes emblemáticas, 5 meses de trabajo, claro, tienes que coordinar todo el montaje, tienes que coordinar, encargar el vídeo, filmarlo, editarlo. En este país, en agosto se para, con lo cual nadie trabaja, es decir, si no entregas todo el 31 de julio, en septiembre no pasa nada, y aunque lo entregues el 31 de julio, en septiembre sigue siendo complicado porque la gente arranca tarde y para cuando... O sea, los plazos son muy cortos. Montar una exposición de este calibre en 4 meses es una odisea. Y entonces nos hemos dedicado exclusivamente a ello. Pero es aquí y ahora es donde se presenta. Y está hecho específicamente para este centro. Claro, sí. No, soy fotógrafo de arquitectura y trabajo con una cámara con objetivo descentrable. Antes trabajaba con una cámara de placas. Porque las líneas son rectas. Es decir, los edificios son rectos y la manera en que nosotros vemos no distorsiona. Si tú coges una cámara y miras hacia arriba y no tienes una perspectiva, una corrección de perspectiva, el edificio se te cae. Y es un elemento, es algo que nosotros hemos aprendido a tener como normal porque la fotografía es cultural. Nosotros aprendemos a ver fotografía. Nosotros cuando nacemos vemos una foto y no nos reconocemos en ella. Es un proceso de aprendizaje y de todas maneras hemos aprendido a aceptar que un edificio se nos caiga. Pero ya hace mucho tiempo que los edificios se representan de esta manera. El Partenón es perfectamente recto, la concepción, lo que busca, desde entonces ya se buscaba la percepción visual, de tal manera que las columnas no son verticales, están metidas para adentro para que nuestro ojo, que tiene una pequeña aberración, lo corrija, y las columnas no son equidistantes para que nosotros, que no vemos perfectamente, lo veamos perfecto. Es decir, la idea de representación de la arquitectura y de la ciudad siempre ha sido así. Y de hecho, como se fotografía con cámara de placas, la cámara de placas siempre te ha permitido hacer este tipo de fotografía. ¿Por qué? Porque lo que permitía es mover los planos para corregir esas perspectivas. Además, nosotros trabajamos para unos clientes que no quieren ver sus edificios que se caen de un lado o de otro, que tienen ese tipo de aberraciones. Es decir, al final lo que tratas es representar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay fotografías que se exagera tanto por el tipo de lente que utilizamos, como la fotografía de Baracaldo, la señora que está en el balcón. ¿Qué sucede? Que es una perspectiva exagerada, pero porque lo da precisamente el tipo de ópticas que nosotros utilizamos. Yo creo que
¿Por qué? Es que hay una manera de hacer las cosas y yo creo... Se puede hacer de otra manera, pero yo no creo que quede tan bien. Al final lo que buscas es optimizar, ¿no? Visualmente la manera de retratar un edificio. Un edificio lo puedes contar de muchas maneras. Yo soy de los que piensa que hay dos tipos de arquitectos, hay dos tipos de clientes como fotógrafo. Hay aquellos que te buscan a ti por tu manera de mirar, por tu discurso visual, por tu manera de entender la imagen y cómo trabajas, y entonces quieren que vaya usted, haga y ya me cuenta después lo que ha hecho. Y hay gente que te quiere controlar y que quiere hacer que seas un operario y que de alguna manera ejecutes la idea que él tiene de cómo ha de representarse ese edificio. Yo creo que entre medio de los dos es el cliente ideal, ¿no? Que te da claras directrices lo que quiere que tú hagas y al mismo tiempo te deja libertad absoluta para que una vez te haya dado esas directrices tengas la posibilidad de interpretar visualmente su edificio, ¿no? Es una cuestión de filosofía. Hay gente que puede decir, oye, mira, es que yo quiero mi edificio, lo quiero fotografiar con una atmósfera, no quiero que utilice este tipo de lentes angulares. Al final es una opción personal, pero yo creo que la manera correcta de fotografiar un edificio es poniéndote en paralelo al edificio. Entonces, si te pones en paralelo al edificio, automáticamente te quedan esas verticales. No es un problema de cómo se representa, es un problema óptico y un problema fotográfico. Yo te quería preguntar, que yo creo que estás diciendo un poco, ¿no? A ver si nos puedes explicar muy brevemente qué es lo que pones encima del trípode, qué máquinas y qué objetivos utilizas. Si es oportuno decirlo. Mira, yo antes trabajaba con una cámara de placas, una Linov, y me supuso un trauma pasarme al digital. ¿Por qué? Porque yo tenía un espacio así donde miraba, metía una cámara de placas, los negativos eran así de grandes, descentraba, podía trabajar como un fotógrafo de toda la vida antiguo que habéis visto en películas y que todavía hay por ahí en los pueblos igual, incluso las ciudades que van con esta cámara. Exactamente, exactamente. Pero claro, al final trabajar en digital supone, o bien te compras un equipo así que es un disparate y no es una locura, o si no te compras, yo me compré tengo una Nikon 3DX con objetivos descentrables. Entonces, trabajo en digital, pero el principio de trabajo es exactamente igual. Le pongo un nivel a la cámara, busco siempre que esté perfectamente alineada, es decir, yo trabajo como un topógrafo, como un fotógrafo. Yo monto mi cámara en un trípode, después tengo objetivos descentrables y lo que trabajo es en una fotografía de alta calidad porque la cámara que tengo da muchísima calidad. Y a partir de ahí no manipulo la realidad, no la altero, es un trabajo de buscar unas buenas luces, no soy un fotógrafo purista en el sentido de cómo fotografío los edificios. Una cosa es que sean verticales y tal, pero no, si hay algo, si el cliente me dice sácame la papelera porque me molesta mucho, pues la saco, pero a mí me interesa contar la realidad. Entonces hay veces que no saco cables, no quito farolas, no quito postes de la electricidad. Me gusta que la ciudad se muestre tal y como es, ¿no? Y siempre trato de buscar fotografías del edificio, pero al mismo tiempo contextualizar el edificio y contar también lo que es el tejido urbano que le rodea, ¿no? Una cosa más. Sí. ¿Las fotos son siempre al atardecer? No. Lo que pasa que si eres fotógrafo y es fotógrafo de arquitectura, sal muy pronto por la mañana y tarde a partir de las 6 de la tarde. Y en mediodía te quedas en casa porque la luz es horrible, es cenital. Entonces, lo interesante de fotografiar un edificio también es observar cómo va cambiando la volumetría en función de la luz. ¿No? Tú te vas al Guggenheim a la mañana pronto para hacer la fachada del Guggenheim, la fachada de la ría, tienes que ir muy pronto por la mañana, porque a las 3 de la tarde el sol lo tienes detrás, con lo cual no puedes hacer nada. Pero la buena luz es a las 7 de la mañana, lo sé yo porque lo he fotografiado. Y para hacer la foto desde el Puente de la Salve, con la puesta de sol, 7, 8 de la tarde. Depende del año, la temporada del año, pero es decir, varía. Estas fotos no son todas hechas a la tarde, no. Hay muchas hechas a primera hora de la mañana. Sí, no. Lo que pasa es que hay un tema de calidad de luz que sí, efectivamente es mucho mejor a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Hay un momento que es la hora mágica, la hora azul. Son 20 minutos antes de que anochezca. Ahí se hacen fotos maravillosas.
pero solo dura 20 minutos. Entonces tienes que hacer un trabajo de anticipación, ponerte delante, tener muy claro qué es lo que quieres fotografiar y sobre todo no hablar con nadie, o sea, que nadie te moleste. O sea, en ese momento porque estás en Oporto fotografiando un edificio, es el segundo día, el primero te ha llovido y no te puedes quedar toda la vida a fotografiar, a hacer esa toma, tienes que conseguir sí o sí. A veces es un trabajo difícil porque tienes muy poco tiempo para realizarlo, ¿no? No es lo mismo fotografiar aquí cuando ya viajas y estás buscando, sobre todo cuando paga el cliente o te lo pagas tú, ¿no? Y no tienes presupuesto ilimitado. Entonces te dices, bueno, en 3 días tengo que resolver, haga bueno o haga malo. Ya está. Sí, 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 desde luego que sí, sí. Lo que pasa que no hay ninguna razón por la que yo no las haya hecho. Simplemente yo buscaba, una vez trazado el recorrido, una vez seleccionado los edificios que íbamos a fotografiar, a mí lo que me interesaba es que hubiera gente. Entonces, buscas esa situación, ¿no? No quieres que... No me interesa que haya manchas y tampoco me interesa hacer una postal nocturna que sea bonita simplemente para... O sea, se pueden hacer... para este proyecto no funcionaba esta idea, pero evidentemente puedes hacer fotografías de noche, sí, ¿por qué no? Y siempre se hace. O sea, lo ideal a la hora de fotografiar un edificio es empezar por la mañana y terminar a la noche, de tal manera que tienes todo un espectro de diferentes luces y volumetrías, y aparte de exteriores e interiores, ¿no? Pues muchas gracias.